Bueno, vamos a empezar el segundo día del módulo de contexto histórico y economía política de la democracia argentina. Y bueno, como ya les dije y les prometí también a algunos, no sé si estaban ustedes o no, ¿puede intentar no hacer ruido? Bien. Vamos a poner ahí un par de fichas antes de arrancar sobre lo que estuvimos hablando ayer, ¿no? Vamos a ver. Lo primero, mm, este sería, vale, lo- una serie de películas que hay, que pueden ustedes ver, algunas, si quieren. Luego, si quieren, les paso esto, o anotan ahí, no sé. Esta es una de las últimas, creo que es bastante buena, ¿no? O sea, y esta también, ¿no? Esta también está buena. Esta habla un poco sobre la época del dinero fácil, la plata fácil, ¿no? Plata dulce. Esta también es muy interesante, muy interesante. Esta también, donde estoy, aquí, plata quemada. O sea, aquí les enseñan cómo Dios mío, cómo aparece, cómo surge la persona que quiere estafar, que quiere robar, que quiere, ¿no? Entonces, eso es todo producto de esta vorágine, claro, muchas gracias. Esta vorágine que existe en la época, ¿no? De tanta desazón por el tema de que no hay dinero, la plata no vale, el dinero no vale, la inflación ya no es, la inflación va con el reloj, o sea, ya no es que sube la inflación, no sé, cada 3 semanas, un mes, no, no, o sea, entras al supermercado y te encuentras con que lo que tú traías ya no sirve. Lo que tú traías para comprar una cosa que estaba esta mañana o ayer por la tarde a un precio, ya no está ese precio. Entonces ya no sirve, ya tienes que ir a tu casa y volver y no sabes si te va a valer cuando vuelvas. O sea, un desastre. La economía llegó a ser un desastre. Esto eh, sería en el tema, bueno, ustedes ya saben que en todos los países cuecen habas, o sea, no es que este país sea muy malo, ay, pobrecito, no, no, o sea, ocurrió y ocurrió, fue en ese momento y pasó. Podía haberle pasado a otro, pero justo hay un gobierno que viene de otro que eh, no es democrático y ha hecho unos balances que no tenía que haber hecho y entonces vienen de ahí esos problemas y a eso se le añaden otros y bueno, entonces por el contexto es por lo que pasa esto. Y por otro lado, ahí tienen también, si quieren, otra serie de películas sobre el periodo anterior, que también es parte de la historia, no es cosa que tengan que estudiar porque no hay apenas, bueno, sí hay las alusiones que hay para el gobierno Alfonsín, ¿no? El gobierno de Alfonsín. Y aquí tienen una serie de películas bastante interesantes. Algunas, bueno, esta está considerada como película de terror, o sea, si ustedes son muy propensos a eh, no ver este tipo de cosas, no la vean. Hay otras, ¿no? Y tienen un variado, ¿no? Esta es la que casi todo el mundo ha visto, creo yo, pero estas cosas, la mayoría cuentan el lado A, no el lado B, ¿vale? O sea, ¿por qué ocurrió el proceso? Porque había terrorismo, no era terrorismo de Estado. Luego sí hubo terrorismo de Estado. O sea, tanto lo uno como lo otro son malos, ¿eh? O sea, me estoy acordando ahora de un atentado, yo creo que ha sido el peor atentado que hubo en Argentina antes de la AMIA, donde fallecieron, creo, 23 personas y 100 fueron heridas. O sea,
un atentado, y era de los montoneros, no era o sea, quiero decir que de un lado o de otro hay que medir un poco a ver qué pasó ahí, ¿no? O sea, una cosa son consecuencias de las otras. No se puede mover un peón en el ajedrez y luego lamentarte si te lo comieron. O sea, no es eso, no va así la cosa. Pero ahí ya vamos a arrancar. Aquí tienen una serie de, ahora se los paso por si ustedes quieren ver alguna. Y para mañana les voy a dar una hojita con documentales que eso sí hablan sobre problemas de la economía, problemas de, ¿vale? Problemas que tuvieron con los militares en el gobierno de Alfonsín, no antes. Y eso ahí les puede servir un poco más, pero esto es más para despejarse y despejarse viendo algo que tiene algo que ver. O sea, por los dos lados está bien. Bien, entonces ahora sí vamos a arrancar con con otra parte que también dijimos de ayer sobre un par de puntitos. Vamos a ver si lo tengo a mano. Yo creo que sí. Ya empezamos por esa indigencia, ¿no? No, 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 no. Ah, no, es que esto es, perdón. Bien, aquí tenemos esta que le sonará porque alguien preguntó, no sé si está aquí ahora o no, pero preguntó por este señor, Angeloz, ¿vale? Y y decía que, bueno, ¿era de la UCR o era de la Confederación Federalista Independiente? Bueno, resulta que la Confederación Federalista Independiente, que tiene todos estos partidos miembros, apoyó a esta candidatura, ¿eh? Apoyado por la Unión Cívica Radical, Confederación Federal, o sea, eran todo una especie de conglomerado, aglomerado, y por eso es que están las dos. No era incompatible, ¿vale? Bueno, así es. Y la mayoría de estos lo que hacían era apoyar a esta otra candidata, pero como estaban todos en el mismo, Confederación, ¿ve? Como estaban todos digamos, en el mismo saco, pues por eso es que aparece su nombre y el de la Confederación Federalista Independiente y UCR a la vez. Por eso es que ocurre eso. Y eso era por un lado que yo quería. Y por otro, a ver, que no quiero tampoco, a ver. Estos son los paros de la CGT hechos a Ricardo Alfonsín y yo encontré 13. Es más, en los diarios aparecen 13 nada más, no 14. Pero cuéntenlo y verán que aquí por lo menos hay 13. Y fueron 13, porque si 42 le hicieron a todos los gobernantes o algo así, a todos los presidentes, de esos 42, 13 le hicieron a este señor. No sé de dónde habrá sacado, quizá igual pongan 14 porque en el papel, sobre el papel, hay 14 y nadie les va, o sea, si esta es una pregunta de examen, nadie les va a decir, ay, es verdad, ustedes, no, o sea, no está esa, no están en esa, ¿vale? Yo cuando entré, les voy a decir mi experiencia, voy, y bueno, yo aprobé, ¿no? Pero vi que había dos dos preguntas que yo había estudiado, que había buscado, que me había eh, calentado el tarro, ¿no? La cabeza, y sabía que estaban mal en el texto que nos habían dado. Entonces le pregunto a una de las personas que hay ahí, que me acaban de dar el examen para que yo lo vea con la grilla, ¿vale? Para que yo pueda comprobar la respuesta, y yo le digo, esta pregunta está mal la respuesta. Está mal la respuesta. Yo la he puesto correcta y ustedes la tienen mal para. Y entonces le digo, ¿con quién se puede hablar? No, no, lo siento, nosotros somos, así me dijeron, ¿no? Somos una empresa que no tiene nada que ver y entonces nosotros no venimos aquí a discutir si esto está bien, o sea, si esto se puede cambiar o no, o sea, ustedes vienen y ven los fallos que han tenido. Y claro,
como había aprobado, no tenía que hacer una segunda oportunidad, entonces, bueno, ya está. Pero es bueno que si les queda así un 5 pelado, ¿no? Así casi un 5 5 y algo, y está casi el 6, es bueno que vayan a ver los fallos para que no los repitan, porque ustedes van a pensar que está bien, pero a lo mejor no está tan bien esa otra cosa que ustedes pusieron y bueno, es un consejo para el examen, ¿vale? Entonces, son 13. Bueno, en el papel pone 14, ponemos 14. Se acabó, ¿vale? Bien. Otra cosa es que tengamos acceso a un profesor que nos diga esto, que nos diga aquello, ¿vale? Entonces ahí sí, son un profesor, podemos abrir un debate, ¿no? Y decirle, mire usted, yo creo que esto incluso puede ser que les pongan una nota, un positivo en el examen. Me refiero en las cursadas, ¿no? Bien, ahí ya sí vamos a empezar con lo de hoy, que sería la economía. Ahí sí vamos a poner una ficha que tenga que ver con la economía. Aquí tenemos la política de ayer, la economía de hoy. Bueno, así están en el libro. Entonces, por mucho que yo intenté cuadrarlos, no podía. ¿Ves? Entonces salen un poco dobladitos, pero es así, o sea, están en la fotocopia que me dieron, está así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a ser? Bien, vamos a empezar entonces con el texto, que es mejor. ¿Quién me escribieron algo en el chat? No, entonces, ¿por qué sonó esto? Un momentito. Vale, vale, ustedes mismos le contestan a sus compañeros, ¿está bien? Está bien. Bueno, entonces ya está, vamos a empezar. Vamos a irnos al share. Vamos a ver dónde está el share. Material de abogacía. Tengo que tenerlo preparado. Ahí está. Entonces ya podemos ponerlo aquí y podemos seguir hablando. Ahí no, no le di a nada, ¿no? Ah, sí, ese es, ese es. Bueno, eso es la grilla que van a tener ustedes, la grilla de respuestas. ¿La ven? A lo mejor no se Sí, se ve. ve, Ah, bien, se ve. estupendo. Entonces esa es la grilla de respuestas que ustedes van a tener. Igual pone 30 en vez de 40, pero es una cosa así, ¿no? O sea, va a estar completo. Va a tener 20 y 20 que son 40. Pero para que vean más o menos, son preguntas que es un preguntero y va a tener A, B, C y D. Y ustedes van a tener que poner, ¿cómo pone ahí? Ven que pone, marque con una X, hagan una X pequeñita, o vayan a poner una X que quepa en la pregunta de arriba y la de abajo, ¿no? O sea, no. Y ahí dice que tienen ustedes que escribir con bolígrafo o virome, llámenlo como quieran, virome, que es un invento argentino, uno de los grandes inventos argentinos, además de el dulce de leche y el alfajor. Entonces, ahí tienen ustedes eso. No hay borrones, no hay tachaduras. Si marcan dos o más opciones, queda anulada la pregunta. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es para que vean ustedes. Bueno, y ahí nos vamos. Esto va a ser lento porque estoy viendo que, a ver, bien, bien. Muy bien. Ahí adelantamos un poco, ¿no? Espérense, me voy a quitar de en medio y así puedo yo subir esto hasta llegar a donde llegamos ayer. Organizaciones empresariales y partidos políticos. Es lo que hay un poquito antes, ¿no? Que era lo del mundo, el movimiento obrero. Muy bien. No, pero esto no es. Un momento que se me va. No, no, esto de Carlos Menem y la economía de... Esto de que haya tanta hoja es el problema que da, ¿no? Que la política económica del gobierno radical y antes de eso tenemos, vale, las relaciones exteriores y ahí sí va a estar las relaciones exteriores y el punto en que nos quedamos ayer. Bien, que va a ser
¿Será posible? El movimiento obrero. Ahí está. Bueno, ven que esto es algunas veces muy complicado porque, bueno, ahí pone el triunfo electoral del radicalismo. O sea, ¿hay alguna pregunta? No, ¿no? Supongo. O sea, podemos seguir con esto. Bien, ahora después vamos a hacer un preguntero, ¿vale? El triunfo electoral del radicalismo, entonces va a poner en cuestión la estrategia del sindicalismo peronista, ¿no? Ya saben que el sindicalismo y el peronismo van de la mano. La dirigencia sindical no pudo escapar, ¿no? A tener algo que ver con esa pérdida de votos, ¿no? Que le correspondía por esa derrota. Y además debía acomodarse a una restablecida democracia que presentaba como novedad un gobierno que no era del talante de ellos, y además surgido por elecciones libres y democráticas, sin proscripciones. Ahí no podían hacer nada. En fin, por su lado, el nuevo gobierno propuso democratizar las organizaciones sindicales en manos del peronismo y eso les afectaba, ¿no? El Poder Ejecutivo va a presentar al Parlamento un proyecto de ley de reordenamiento sindical que quiere tender a producir un cambio en lo que sería la, la, la manera de conducir el movimiento obrero. Y esta iniciativa va a lograr que todo el peronismo, o sea, que se estaba echando la culpa unos a otros, se una de nuevo. O sea, fue algo malo para él políticamente, y galvanizar a la dirigencia sindical alrededor de las viejas tácticas defensivas de siempre, ¿no? Entonces, para esto, las dos centrales obreras, que las tienen ustedes ahí, se unieron contando con la participación de todos los sectores del sindicalismo, ni uno se quedó en casa, a excepción de la Comisión de los 25, y una dirección colegiada integrada por Ubaldini, que sí es conocido, ¿no? Borda, Baldassini, bueno. Estos van a asumir conducir la CGT y así afianzados, ¿no? O sea, ya aparapetados contra la pared, los líderes sindicales van a desplegar una intensa acción parlamentaria y van a lograr obtener votos necesarios para rechazar esta propuesta gubernamental. El nuevo ministro de Trabajo, que ya les pasé una ficha para que vayan viendo si quieren, conforme van ustedes leyendo en qué estado tenemos y hasta cuánto va a durar, incluso, ¿no? Casela va a modificar la estrategia gubernamental hacia el movimiento sindical. Entonces, en junio del año 84, o sea, ya ha avanzado un poquito el primer año, en lugar de confrontar a los sindicalistas, va a reconocerlos como interlocutores, ¿no? Válidos para desarrollar la política de concertación, ¿no? Esto va a ser ¿cómo es? Va a intentar ser un gobierno de conciertos, ¿no? O sea, de concertación. Y va a comenzar a mantener muchos contactos con los dirigentes de la CGT. El diálogo social va a derivar en la formación de un comité de trabajo integrado por varios ministros con la finalidad de mantener conversación, en fin, de manera que, bueno, entre empresarios y, ¿no? Trabajadores o representantes de los trabajadores, el objetivo de este diálogo va a ser luchar contra la inflación que estaba viniendo y aumentar los salarios reales, diseñar una política de crecimiento, en fin, eh, medidas que siempre van, digamos, de la mano de fracaso. O sea, primero se tiene que atajar una cosa y después ya se debe de atajar la otra. Por ahí hay un libro que habla sobre economía, que está bastante bien, se llama 4000 años de no recuerdo bien el adjetivo, pero es 4000 años intentando controlar los precios, algo así se llama el libro. Bueno, no se puede controlar los precios, porque eso a la larga, o sea, al principio puede servir, pero a la larga no sirve. Bien, los objetivos del diálogo entonces eran esos. El primer paro, el primer paro durante el gobierno radical va a ser parcial, va a afectar a los centros industriales
y de hecho los mecanismos de concertación salarial dejaron de funcionar. El sindicalismo va a comenzar a confrontar con el gobierno en asociación con otras organizaciones también y mediante varios paros generales que ya vimos que están entre 13 y 14, depende del autor. No obstante, la CGT va a ratificar su lugar en el sistema político y en la sociedad, y en noviembre del año 84, o sea, ya casi un año de gobierno, la Central Obrera va a manifestar que tiene voluntad democrática y que necesita, frente a la crisis, apuntalar, reforzar los mecanismos republicanos, ¿no? O sea, cuidado con la democracia. Sin aspirar a que la concertación fuera un sustituto de maneras constitucionales. Desde la óptica sindical, la concertación, la democracia, aparecían como dos procesos que tenían que reforzarse y que estaban conectadísimos, ¿no? O sea, lo uno va con lo otro. A fines de año, entonces, el proceso de normalización sindical ya estaba muy avanzado. El gobierno había convocado por decreto a comicios en los gremios, estableciendo normas que facilitaban la presentación de listas que tuvieran, o sea, que no fueran los de siempre, ¿no? Sino que también hubiera oposición. Bien, entonces, a partir de octubre, las elecciones permitieron que el peronismo conservara la Secretaría General de todos los grandes sindicatos que de esta manera quedaron alineados y se llamaron las 62 organizaciones, la Comisión de los 25 y la Azopardista, o sea, esto tiene que ver con un apellido, ¿no? Azopardista, Comisión de Gestión y Trabajo. El gobierno radical no pudo evitar esta supremacía del peronismo al frente de las organizaciones obreras, aunque sí posibilitó un ambiente más propicio para estilos de conducción más representativo de las bases y con mayor predisposición democrática que la que había hasta 1976. Bueno, la inflación estaba descontrolada, erosionaba las pautas salariales que se habían fijado por el gobierno. Claro, o sea, por mucho que ustedes lleguen a un acuerdo con personas diciendo, bueno, vamos a poner un número imaginario, ¿vale? O sea, 1 millón. Vamos a poner 1 millón de pesos y ahora resulta que el mes que viene hay 20% de inflación y al mes siguiente hay 30 y al otro hay 40 y 50, en 6 meses ese millón no sirve. ¿Se entiende lo que estaba pasando ahí, no? Por eso dice esa frase. Entonces, desde 1985 el descontento de los trabajadores va creciendo, obviamente, porque eso necesitaba una actualización, pero también, o sea, no solo hay que arreglar una mano, sino que hay que arreglar la otra. Si tú no tienes arreglada la economía, no puedes, no puedes empezar a regalar dinero que no se sabe, o sea, no sale de ningún lado el dinero. El dinero no es solo papel, ¿eh? Tiene que tener un respaldo. Bueno, entonces, bien, el 23 de mayo la CGT va a disponer un nuevo paro con movilización que sí, que este resultó exitoso, o sea, completo, y era la respuesta a la economía de guerra que Alfonsín había anunciado, ¿no? Y va a concluir con un acto donde Ubaldini, que era uno de los responsables sindicales, como ya leímos antes, reclamó el cambio de la política socioeconómica. Y al mes siguiente, el gobierno va a responder a la crítica situación económica ¿con qué? Con un billete nuevo, el Plan Austral. Yo siempre he pensado esto también cuando llegué, ¿eh? O sea, cuando llegué yo dije, ¿por qué no hacen un billete nuevo? Porque esto cada vez se está yendo más, ¿no? No espero que no lleguemos, o sea, ya no llega, ¿no? Pero yo pensaba, digo, vamos a llegar al 500.000 o al 100.000, al billete de 100.000. Bueno, pese a que el plan dispuso un congelamiento de los salarios, previo aumento que no alcanzaba a compensar tampoco lo que habían ya perdido antes de eso, la CGT establece una tregua con el gobierno, ¿no? O sea, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, va a suspender cualquier plan de lucha. Claro, es que no solamente tenemos mal, o sea, imagínense, ¿no? Un país con una inflación alta, ¿no? Tenemos una inflación alta. Tenemos los salarios que tenemos un problema. Ahora, no va a mejorar la inflación ni el PBI
¿Soy yo el que está con eso? Ay, madre mía, yo no sé cómo es esto. Bueno, ni el PBI va a mejorar si tenemos una huelga general y si tenemos 13 menos. ¿Se entiende esta cuestión que estaban diciendo ellos, ¿no? Sin embargo, el desmejoramiento de la situación laboral va a llevar a la CGT a retomar de nuevo la confrontación, reclamando una moratoria en el pago de los servicios de la deuda externa, o sea, que no se pague la deuda externa y que ese dinero se pase a... ¿Qué se supone que es eso, eh? O sea, ¿alguien está haciendo unas pintaditas ahí? No entiendo. Bueno, bueno. Es que me ha descuadrado un poco ver estas líneas aquí pintadas, no sé si las ven ustedes. Entonces, eh, ya no sé de qué estaba hablando, claro, Ah, sí, bueno, entonces prefieren los sindicatos que no se pague la deuda externa y ese dinero, bueno, intente reactivar la economía y bueno, convocar paritarias, etcétera, etcétera. Esto que ya había prometido Surruil, eh, que significa algo así como, bueno, es francés, ¿no? Menos óxido, algo así. A fines de agosto va a haber otro paro general y va a culminar con una concentración multitudinaria en la ciudad, ¿no? De Buenos Aires, la avenida 9 de Julio, que es la mayor de Argentina, y sirvió para consolidar el liderazgo de ese sindicalista, ¿no? Ubaldini, y que no va a tardar en ser elegido el secretario general de la Central Obrera Unificada, o sea, la CGT, se va a convertir en la trinchera del ubaldinismo, que es como se volvió a llamar eso, expresión, bueno, que los sindicatos van a usar, ¿no? Los menores, por la reconversión productiva impulsada por el gobierno dictatorial, según ellos, y extendió su influencia hacia fracciones internas de otros gremios, en fin. En marzo del año 87, el gobierno va a intentar quebrar este frente opositor, o sea, ven que el sueño de Alfonsín no se apagó con esto que hizo, ¿no? Que fue la primera medida que le volcaron los sindicalistas, bueno, él siguió en sus 13, ¿no? Y con este propósito va a designar Ministerio de Trabajo a un sindicalista, ¿no? O sea, no os podéis poner a mal con otro sindicalista vuestro, ¿no? Con otro que es vuestro, Alderete. Bien, entonces una fracción importante del sindicalismo, hegemonizada por los gremios más poderosos, bueno, conocida como Grupo Los 15, va a acompañar a esta alianza, bueno, del gobierno radical. O sea, ahí se saca a parte del enemigo, en lo que está diciendo, ¿no? Sin embargo, los intentos de los 15, los intentos de las 62 organizaciones por desplazar a Ubaldini, eh, de que siguiera conduciendo, o sea, que sea el conductor de la CGT, van a fracasar. O sea, ya el año va a culminar con el noveno paro general. O sea, imagínense. En el año 87 ya tenían 9 paros generales dispuestos por la CGT y el naufragio de los intentos divisionistas que el gobierno intentaba y no llegaba. El nuevo ajuste, que se va a llamar, supongo, el Plan Primavera, ahí está, va a tensionar la relación del gobierno con los sectores gremiales y los docentes protagonizaron una gran huelga. Si ustedes han vivido en este país, habrán visto que tenemos huelga casi todos los años. O sea, estamos en 27 de enero, estamos próximos a una huelga de maestros o docentes, ya sabemos eso. O sea, todos los años tenemos una tipo febrero-marzo. No sé si, por lo menos yo todo el tiempo que vivo aquí, y sale un tal Varadero o no sé qué, y, y la hace para el tema de los salarios, ¿no? Bueno, por su lado, la central obrera va a intensificar su enfrentamiento con el gobierno, va a disponer, o sea, no sé cómo se puede eh, intensificar, ¿no? O sea, 9 paros generales ya habían hecho, disponiendo la realización de otros paros generales, que es lo único que le quedaba, uno de los cuales en septiembre del año 88 va a culminar con serios incidentes, ¿eh?
en la Plaza de Mayo y en los alrededores. Cuando el gobierno finaliza su gestión, el balance de la acción cegetista había registrado, aquí pone 14 paros generales. No siempre satisfactorios en cuanto a los efectos de movilización, porque algunos fueron parciales o impotentes para evitar el deterioro de las condiciones salariales y laborales de los sectores trabajadores. En suma, las huelgas generales van a adquirir un carácter cada vez más de ritual, ¿no? A diferencia del pasado que, y bueno, no lograban encrespar el clima social con estas cosas que estaban haciendo. Las transformaciones ocurridas en el seno de la clase trabajadora desde mediados, o sea, 1974 al 76, en los años 70, ¿no? Habían producido cambios en el movimiento sindical, el peso relativo del sindicalismo en la sociedad comenzó a disminuir y los cambios en la estructura productiva, particularmente en el sector industrial, afectaron la estructura ocupacional, provocando la pérdida de importancia de los grandes gremios industriales y al mismo tiempo se acelera la tercerización del empleo, lo cual es malo, ¿no? Porque que haya terceras compañías, en realidad, digamos que uno no tenga, que uno pertenezca a una compañía que le trabaja a otra, es mejor siempre trabajar, porque esta terciarización lo que hace es que se queda con parte de tu dinero o te explotan más. Eso suele pasar en las terciarizaciones. Por eso digo que es mejor trabajar para una compañía que trabajar para una compañía que le trabaja a otra compañía, ¿no? En fin, la situación era bastante mala, la hegemonía de los gremios industriales sobre el movimiento sindical fue desdibujándose, acompañada por la fragmentación del sindicalismo, o sea, van a ir todos a la deriva y en este contexto la conducción de la CGT va a quedar en manos de este señor Ubaldini, representante de un gremio menor, pero sin embargo estaba montado sobre el ascendiente ganado durante los enfrentamientos con la dictadura militar y entonces pudo articular con fórmulas políticas las demandas sociales de los trabajadores y cooptar a sectores extrasindicales castigados por la crisis. Bien, esto sería lo que aquí nos dice el tema este de Ubaldini, pero yo quiero, a ver si no tengo, será, pues aquí está. Aquí no está esto. Claro, no estoy encontrando, aquí está. Bien. Aquí nos vamos a encontrar entonces, como ya dijimos, que tienen que afrontar las consecuencias de las políticas económicas de la última dictadura, tienen la inflación, tienen la deuda externa creciente, tienen un estancamiento económico, ha crecido la miseria en la sociedad y tienen que negociar con los grupos económicos más concentrados que tenían capacidad de presionar al gobierno. Si se fijan en los cuadros que yo tengo aquí detrás, salimos otra vez del Chare. Aquí tenemos, por ejemplo, la evolución del déficit fiscal, ¿vale? Que llega a ser enorme en el año 82 y que consiguen hasta el año 86 más o menos conseguir, o sea, consiguen un mínimo, pero 87, 88 ya está teniendo como unos niveles más altos. Y aquí tenemos la evolución de la deuda externa, que bueno, ellos van a heredar, 83 van a heredar esto y van a completar hasta el 89 en esto, o sea, van a ganar aproximadamente a ver si estaban en 45 y un 65, si es 40 y 60, ¿no? Tenemos 20, entonces ahí tenemos casi un 45% más. Tenemos casi un 45% más de deuda externa en el gobierno de Alfonsín. Eso es por un lado. Y por el otro, para que vean el tema de la pobreza,
ahí tienen ustedes también, a ver, déficit y deuda externa, pobreza e indigencia, que esto sería aquí. No sé si se ve bastante bien o no, yo creo que se ve bien. Está medio, pero el tamaño es lo que pueden ver, ¿no? En el 83 teníamos esto, ¿vale? Entonces ahí hay unos altibajos, ¿ven? Bajo, sube de nuevo, no llega al nivel este, pero subió, baja de nuevo, mejor que en esta, pero luego sube más en el 87 que lo que había aquí. O sea que en el año 87 hay más pobreza y más indigencia. Pero esto se multiplica mucho en el 88 y no les cuento nada en el 89. ¿Ven? Pobreza, indigencia. 47% de pobreza, indigencia aproximadamente creo que es un 16%. Mucho, mucho. Claro, superinflación, hiperinflación. Y esto es la evolución de las tasas de desocupación, o sea, gente en paro, desocupada, que en el año 83 tenemos esto, y en el año 89 tenemos el doble casi, ¿no? O sea, bueno, no tenemos el doble, pero tenemos una multiplicación grande. Y luego tenemos una subocupación, que es la de los guiones, ¿ven? Los guiones, eso significa que la gente que está contratada tiene que trabajar más, hacer horas extra, para poder llegar. Y bueno, ese se nota un poquito menos, pero también ha habido una subida, no ha habido una bajada, ¿no? Este es el año 83, entonces ven que nunca baja. Aquí el único momento que baja es este, del 87 al 88. Después vuelve a subir, pero nunca bajó al nivel que estaba cuando inicia la democracia con Alfonsín. Entonces tenemos aquí dos valores muy interesantes de desocupación y subocupación y de pobreza e indigencia que nos están diciendo que hay una crisis enorme en el año 89. ¿Eh? O sea, todo es un cúmulo que empieza por lo menos en el año 86. Porque en el 86 hubo una mejora y ahí, a partir de ahí, taca, taca, ta. ¿Ven? Un crecimiento enorme. Bueno, no sé, aquí tengo unos mensajes en el chat. Ah, sí, sí, claro. Se rompen todos los diálogos en la página 723. Ah, vale, vale. Sí, es mi mano que no sé qué hacer, la verdad. Que sale sola y yo no tengo nada aquí en el teclado para que... Pero bueno, entonces vamos a seguir con el Chare. Yo lo llamo Chare porque es una locura. Ahí pueden ver de nuevo con el tema económico. Esto ya estuvimos viéndolo ayer. La teoría de los dos demonios no la vamos a hacer. El poder de las corporaciones, sí, esto sí estuvimos viendo. Tenía mucho que ver con lo que la ley del punto final. No. Aquí sí, ¿eh? Aquí. ¿Qué pasó con la corporación sindical? Bueno, la debilidad era relativa, se había ocurrido una desarticulación durante la dictadura, ¿no? Se había derrotado al peronismo en las elecciones del 83, entonces ahí acabamos de leer que, bueno, estaban como enfrentados los sindicalistas, ¿no? Por un lado, y por otro los políticos, pero hay un intento de normalizar los sindicatos en el año 85 sin poder implementar una ley que lo pudiera reformar porque se unen todos, ¿no? ¿Se acuerdan, no? De lo que acabamos de leer, se unen todos. Entonces eso equivale a que predominan de nuevo las viejas estructuras sindicales ligadas al peronismo. Entre el año 84 y el 88, ahí pone que hay 13 paros generales de la CGT y va a presionar al gobierno expresando el descontento social del contexto económico. Se va a intentar del gobierno, por parte del gobierno, contrarrestar el poder sindical del peronismo con un grupo, el grupo de los 15, se va a abandonar de estos luego de la derrota de la elección del año 87, que ahí recordarán que 83, 85, en el 85 habían perdido
aproximadamente del 50 habían bajado al 41, recuerden, y ahí en el 87 ya no tienen mayoría, ya no tienen mayoría, ya que previamente, entonces, digamos que ya, ya está viendo un final, lo cual, o sea, ¿cómo se llama? La UCR ya sabía que no iba a salir de nuevo, ¿no? Si no eran capaces de barajar esta crisis en la que estaban, no se iba a renovar, porque la tendencia no era esa, ¿eh? No era esa. Bien, lo de la iglesia ya estuvimos hablando y aquí, al principio entonces el gobierno se va a enfocar primordialmente en los problemas políticos. El escenario, una inflación sostenida que luego se va a volver una locura, especulación financiera en todos los sectores, deuda externa, déficit fiscal, todo eso ya lo hemos podido ver. Y además tiene la herencia del periodo precedente. En un primer momento, en 1984, va a haber fórmulas redistributivas clásicas, ¿no? Se van a intentar mejorar los salarios. Ya saben ustedes que se pulveriza con la inflación si es muy alta. Se van a otorgar créditos a medianas empresas, se va a controlar el crédito, el mercado de cambio, los precios, el control de precios, ya saben ustedes, que puede servir en un principio, pero después se vuelve contra la economía y además van a ocurrir unas políticas sociales como por ejemplo el Programa Alimentario Nacional que va a tender a paliar la necesidad de de la sociedad. Ya ven que llegaron hasta el 47% de pobreza y 16% de indigencia en el año 89. Y entonces ahí nos encontramos con el Plan Austral, ¿no? Ahí marca el segundo momento de la política económica de Alfonsín. Es distinta de la primera etapa, ¿no? Que habían intentado estar a bien con los sindicatos y o sea, no pudieron arreglar ninguno de los problemas que tenía. Entonces hay una gravedad en la situación en la que están, tienen esa inflación sostenida que no para de subir, amenaza, hay una amenaza de conflicto social, no paran de haber paros, o sea, y la presión de acreedores externos por el pago de la deuda externa, bueno, se hace medio insufrible, ¿no? Va a ocurrir el cambio de ministro, ya lo pueden ver en la ficha esa, ¿no? Tenemos a Greenspoon por Surruil y luego, o Surruil si quieren, ¿no? Porque la R los franceses la pronuncian así. El cambio de ministro va a ocurrir entonces en junio del 85 se anuncia en la misma Plaza de Mayo, ¿no? Donde siempre, el Plan Austral. ¿Qué va a hacer el Plan Austral? Bueno, se propone estabilizar la economía con un shock, como pone ahí, un shock, que es un congelamiento de precios, eso no sirve, de salarios, de tarifas de servicios públicos. O sea, se va a intentar regular los cambios, las tarifas de interés, suprimir la emisión monetaria para equilibrar el déficit fiscal. Bueno, esta es una medida. Y eliminar mecanismos de indexación. Bueno, se va a pasar del peso al austral, por eso se llama Plan Austral. Y bueno, hay un éxito en medio año, ese medio año primero, lo cual va a explicar que el gobierno gane las elecciones de ese año, 41%, recuerden, rápido, pero va a haber un rápido agotamiento del modelo ya a fines del 85. Creo recordar que las elecciones son en septiembre-octubre, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos hablando de noviembre y diciembre, ya se nota que no sirve lo que están haciendo. Se desata de nuevo la inflación, se evidencian pujas sectoriales, hay una demanda de organismos internacionales porque tengan reformas, porque si no, no pueden pagar la deuda que tienen, ¿no? Y ahí llegamos a ese tercer momento que va a ser el Plan Primavera. Este Plan Primavera, pues es un intento desesperado ya. Fíjense que en 1988 el Plan Primavera coincide con un cambio de dos ministros de Economía seguidos, que estuvieron un mes y medio cada uno. O sea, eso ya sería en el año 89, pero fíjense, ¿no? Nuevo régimen cambiario va a haber, el tipo de cambio libre, o sea, va a haber una especie de flotación controlada. Ya saben ustedes que en la economía todo lo que se controle
en principio va al fracaso. Entonces se intenta hacer un tipo de cambio libre en las transacciones financieras y se intenta dar unas importaciones normales. Se congelan los precios, ya no es que se controle, se congelan los salarios, las tarifas, y eso, bueno, eso hace tensionar con las corporaciones. Hay privatizaciones, algunas privatizaciones, y digamos que seguimos con la presión de organismos internacionales por mayores reformas recaudadoras porque no están dando con la fórmula ideal, ¿eh? Desde fuera ya se veía. Entonces ahí tenemos el fin de la ilusión, ¿no? O sea, el primer momento, 1983-86, fue favorable para Alfonsín, podemos decir que hay un ascenso de la civilidad. Pero el último tiempo, que es 87-89, que coincide con su derrota electoral del año 87, es un calvario. Es una crisis económica aguda, ese plan primavera del 88 y la hiperinflación del 89, que significa que fue un fracaso la operación o el plan primavera, levantamientos militares, negociación con estos, o sea, esto hace que tengan una pérdida de credibilidad, ascenso del peronismo, la renovación del peronismo se construye ahí. Hay una presión también de las corporaciones y también una pérdida del apoyo de la civilidad o de la sociedad civil en su conjunto, y hay una puesta en duda de la capacidad de mando de Alfonsín. Entonces por ahí es donde Alfonsín ya ni siquiera quiere terminar la legislatura, ¿no? O sea, él decide tipo junio ya como mucho, estar hasta junio. La reconfiguración del peronismo, bueno, ahí tienen ustedes para leer si quieren, y es el último punto de esta, aquí claro va a salir Cafiero, pueden leerlo, les puede venir de repaso bien, vamos a parar con el Chare, y volvemos a lo que estábamos leyendo, que era el contexto histórico, ¿no? ¿Lo ven? Supongo que sí. Entonces ahí vamos a empezar con las organizaciones empresariales y los partidos políticos. El gobierno radical, desde sus inicios, el gobierno de la UCR, ¿no? Decide fijar sus políticas, tiene un aval en el Parlamento, ya sabemos que ganó, sin necesidad de acordarlas con ningún o sea, la concertación la va a querer tener cuando tenga minorías, pero cuando no tiene minorías, pues no tiene interés ninguno con ningún sector. Dentro de su concepción, en un sistema democrático, bueno, a él le corresponde al partido triunfante en las elecciones la definición de hacia dónde vamos, o sea, tiene que elaborar unos presupuestos, etcétera, ¿no? Y en este sentido, el gobierno otorga un bajo reconocimiento al carácter democrático del resto de los actores políticos y va a descartar también la posibilidad de consensuar las políticas gubernamentales, lo cual es, luego lo va a pagar, ¿no? O sea, en consecuencia, el Parlamento se va a transformar en el escenario estratégico para que los partidos mayoritarios negocien sus conflictos. Y por otro lado, todo compromiso con las organizaciones sectoriales era interpretado como una expresión del corporativismo y, bueno, tomado como si fuera una enfermedad, ¿no? Una patología social. Esta oposición a cualquier tipo de acuerdos, a pactos, por un lado, sobreestimaba la capacidad del gobierno en tomar decisiones y por otro subestimaba el peso del sistema de representación corporativa en la Argentina, sobre todo los sindicatos, ya vieron cuántos paros generales le hicieron, y aunque las corporaciones estaban sumidas en una profunda crisis, aún conservaban, a diferencia de los partidos, gran parte de su capacidad para pactar, presionar al Estado, y en estas condiciones la perspectiva gubernamental abría el incierto camino a la confrontación. Y es más, ya vieron en lo que leímos que estas políticas de Raúl Alfonsín lo que hicieron fue reunificar el peronismo y lo peor para él, ¿no? Lo peor para su política, reunificar, digamos, limar asperezas entre esos sindicatos, ese sindicalismo que llegaba medio enfermo
¿no? Porque se tenía que restablecer después de ese periodo militar, dictatorial, y que estaban enfrentados con el peronismo por la pérdida de las elecciones y que unos se culpaban a otros, él los reunificó a todos. Entonces ahí algo andaba mal en su política que estaba haciendo que todos los enemigos se abrazaran, ¿no? Entonces, bueno, la reticencia gubernamental a cualquier tipo de concertación va a mostrar sus limitaciones ya en el año 84. Los gremios obreros, los gremios obreros van a, o sea, con los gremios obreros va a haber una confrontación y va a terminar también en fracaso. El proyecto del tercer movimiento histórico, que va a chocar con la estructura bipartidista emergente de las elecciones, no sea o uno u otro. El bipartidismo significa que hay dos grandes partidos y el resto no tienen nada que hacer. Y aquí se ve, ¿no? O sea, había un 51 y un 30 y algo, creo recordar, de porcentajes, ¿no? Entonces, o un 40 y tantos de porcentaje. Entre los dos prácticamente estaba repartido el pastel de las votaciones y los demás tenían un 2, uno y pico, no sé si recordarán, eso no es nada, eso no es nada. Entonces por eso es bipartidismo, porque son dos partidos fuertes que deciden ya todo. Bien, entonces existía eso, eso va a perturbar las posibilidades de un acuerdo con el peronismo, va a fracasar la política económica y eso va a derivar en la fuga de capitales. Creo recordar, ¿no? Aquí estaba lo de la deuda y también creo recordar que hay algo sobre la fuga de capitales en este cuadro de aquí que yo tengo detrás. Y en tendencia hiperinflacionaria, eso ya lo hemos visto, que ponía en evidencia la capacidad de decisiones del gobierno y estaba siendo desbordada por sectores locales e internacionales, y estos concentraban el poder económico real. En consecuencia, algunos sectores del gobierno radical, buscando inversiones productivas, fueron tejiendo una relación privilegiada con, por ejemplo, el Grupo María. Este nucleamiento paracorporativo, vamos a llamarlo así, identificado públicamente como los capitanes de la industria, estaba integrado por conglomerados diversificados nacionales, que pueden ustedes ver un poco más abajo. Y bueno, creo que en este cuadro va a aparecer, ¿no? Los capitanes de la industria. Tiene esos conglomerados fortalecidos, beneficiados durante la dictadura militar, que incluían a las empresas industriales más grandes del sector privado, y entre ellas se encontraban, bueno, las que lideraban las principales ramas de la industria, y en especial las altamente concentradas, que podían tener o no una inserción importante en el sector financiero. Estos capitanes, los tienen ustedes aquí, buscaban fortalecer la industrialización y el mercado interno y obtener por parte del gobierno políticas concretas en beneficio de sus sectores. Bueno, aquí tienen ustedes a un montón de estas empresas capitanes de la industria, ¿vale? Y esas familias, esas personas que en ese momento estaban al mando y que aprovecharon en algún momento. Fíjense ustedes, esta es curiosa, ¿la ven? Franco Macri. ¿Mm? Es curioso. Es es uno de los capitanes de la industria en el año 83. Bien. Bien. Tienen todo esto aquí, lo pueden ver. En cuanto al lanzamiento del Plan Austral, aunque se pensó, bueno, ustedes tienen que pensar también una cosita. Vamos a ver algo que tiene que ver con la sociología y también tiene que ver con la economía. Actualmente, actualmente el mayor PBI, o sea, en el PBI hay una fragmentación, hay unos porcentajes en los países de corte occidental desarrollado, ¿vale? Entonces, ahí pueden tener alrededor entre el 1 y el 2% del PBI lo produce el campo, ¿eh? O sea, lo agroganadero lo produce el campo. Lo agroganadero, perdón, produce un 2%, un 1%, más no. Luego tenemos la industria y la industria está en unos valores aproximados del 30, veintitantos, 30%,
en los países desarrollados ya. Y lo que más produce PBI de un país desarrollado y de corte occidental es el sector servicios. Y el sector servicios, por ejemplo, en Estados Unidos es un 70% del PBI. O sea, prácticamente los que venden humo, ¿no? Las personas que venden humo, o un porcentaje enorme de los que venden humo, llevan el 70% del Producto Bruto Interno. Es cierto que algunos no venden humo, pero la mayoría sí. O sea, sector servicio puede ser, no sé, un abogado. Un abogado no produce nada, o sea, ustedes ven que no produce nada. Que sí, que se puede tomar una producción como dinero, ¿no? Pero en realidad no vende algo, no te compra algo material, ¿no? Un vendedor de seguros tampoco. Ese tipo de cosas. Entonces, el sector servicios ya sé que es muy amplio, pero le estoy diciendo lo que sería un país normal. Normal. El país del otro lado, el que está menos desarrollado, tiende a tener un 50, un 40, un 60% de PBI o un 30% que proviene de la agricultura y de la ganadería. Entonces, estamos en unos números que no llega a ese desarrollo que se necesita. Y por eso aquí habla de la industria y de los capitanes de la industria, porque no es un país donde el PBI se produzca mucho por el sector servicios como debiera. Entonces, el peso de la industria es mayor en el PBI que en un país súper desarrollado. Bien, a eso me refería para que sepan ustedes el tema este. En cuanto al lanzamiento del Plan Austral, aunque se pensó que no fuera acordado con ningún grupo de interés, va a ser sometido a la consideración del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y se van a formar grupos de trabajo paralelos con esa institución. ¿Para qué? Para elaborarlo. Y por otro lado, un día antes del anuncio de este plan, Surruil informa eh, a buena parte del Grupo María sus lineamientos centrales que contemplaban parte de la propuesta de estos que son los capitanes, ¿no? Y desde entonces el ministro Caputo va a incentivar relaciones con este grupo, que van a participar en reuniones periódicas con los funcionarios de primer nivel. O sea, van a intentar ir a la par, ¿no? Acompañando al presidente en su gira al exterior, cumplir tareas de asesoramiento, a ver si así levantamos cabeza, ¿no? Es lo que están intentando hacer, y apoyarlos política y económicamente, mientras los éxitos iniciales del plan se van a traducir, ya vieron 6 meses, ¿no? En la victoria radical en las elecciones de diputados en noviembre del año 85, en el impulso a la constitución del tercer movimiento histórico y en un cambio de la estrategia gubernamental que ya no era la misma, se va referida a la concertación y a la relación con los actores sociales. El relacionamiento impulsado por el gobierno va a hacer eje sobre dos propuestas. Por un lado, se va a constituir la Conferencia Económico-Social, ¿no? Que ahí la llaman CES, integrada por funcionarios de gobierno, representantes de esos grupos económicos más poderosos con el objetivo de planificar políticas económicas, particularmente de desarrollo industrial, ya ven. Y por otro lado, la intención del Ejecutivo, que era privilegiar el diálogo con representantes del movimiento obrero, a los que se había intentado dar de lado la intención y con los empresarios industriales de la UIA. Sin embargo, los avances en esta etapa de concertación, nada de significativo, o sea, no fueron muchos. Las organizaciones empresariales sí mantuvieron su apoyo al plan austral, pero demandaban un gradual descongelamiento de los precios, ya vieron que los congelaron, una menor carga impositiva, o sea, menos impuestos, y la reducción de las tasas de interés. Y por otro lado, las medidas económicas a mediano plazo procuraban ampliar el papel exportador de la industria y mejorar su competitividad internacional. No contaban con la aceptación de los empresarios industriales. O sea, esto no les iba, ¿no? La UIA consideraba deseable la apertura económica, pero siempre que se realizara de manera que permitiera la reconversión gradual de la industria y que el gobierno corrigiera su estructura de costos. Bueno, entonces en esta segunda etapa
del plan, el gobierno va a buscar una ampliación del consenso, ¿no? Porque aquí ya no tiene la mayoría. A partir del 86 de febrero, va a plantear el descongelamiento, la flexibilización de los controles, junto con el anuncio de privatizaciones, va a fomentar las exportaciones industriales y para esto va a intentar reactivar la CES, que ya dijimos lo que es, ¿no? La Conferencia Económica Social, y va a llamar a paritarias para acordar aumentos salariales dentro de los límites fijados por el Ministerio de Economía. Ya saben que si sigue la inflación, dale en esa guerra y en una crisis enorme, esa subida de salarios o sea, no hay manera o sea, se sale todo de control, ¿no? Bien, y encima luego has subido los salarios y nadie está contento. Por ahí vas a perder las elecciones. Las reacciones de los empresarios fueron diferentes, no fueran todas a la par, ¿no? Las asociaciones industriales apoyaron el intento de abandonar el congelamiento, siguieron respaldando el plan. Las organizaciones del sector agropecuario, que aquí debe de ser bastante pesado, o sea, yo me calculo que aquí la economía agropecuaria puede estar entre un 20 y un 30%, si no me equivoco, cuestionan la influencia industrialista en el gobierno, van a iniciar entonces un conjunto de presiones sobre la conducción económica, la caída de los precios internacionales de los granos, que de esto sí que nadie tiene la culpa, o sea, es una cosa que viene del exterior, y el abrupto deterioro de los términos de intercambio van a provocar una situación crítica para los productores agropecuarios. Entonces, hay una serie de asociaciones que se sintieron discriminadas por la promoción otorgada a las exportaciones industriales en contraste con los gravámenes que afectaban a las exportaciones agropecuarias, al campo, digamos, ¿no? Sin embargo, tanto las asociaciones industriales como la SRA coincidían en que la relación entre el Estado y los actores sociales eran de suma cero. Y los dirigentes de la UIA afirmaban que las políticas distributivas estaban agotadas, o sea, el plan ya no servía. En tanto que las asociaciones industriales se dispusieron a dialogar con el Estado y el sector sindical dentro del ámbito de la CES, las agropecuarias, que eran las que estaban sufriendo, claro, iniciaron un duro enfrentamiento con el equipo económico, traducido en declaraciones, movilizaciones y el lookout patronal. O sea, realmente, ustedes no sé si han vivido alguna vez una huelga, pero que se te pongan tractores en mitad de una carretera o que tiren alimentos a la carretera también es una cosa que impacta, ¿no? O sea, que tiren, por ejemplo, tomates, que tiren leche, cántaras de leche, camiones de leche con las mangueras, que tiren leche en la carretera, la verdad que es algo, cuando uno sabe que hay tanta gente necesitada, por ahí como que choca, ¿no? Y está el derecho de huelga, está el derecho, pero no sé cómo explicar yo mi punto de vista. Por otro lado, se rebajaron las retenciones a las exportaciones del sector. Espérense. Bueno, yo no puedo atender ahora una llamada. Ya no sé por dónde iba porque en tanto que las asociaciones industriales se dispusieron a dialogar, bueno, la agropecuaria iniciaron el enfrentamiento, como hemos dicho, y entonces se va a crear el Consejo Agropecuario de Emergencias Económicas, ¿no? El KEE, como ámbito de negociación entre el Estado y las asociaciones agropecuarias. Y por otro lado, se le bajaron las retenciones a las exportaciones del sector y se abandona el proyecto de impuesto a la tierra libre de mejoras. Bueno, eso está bien. Finalmente, el gobierno va a designar secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca a un hombre que representa a ellos mismos, ¿no? Y ligado a la SRA. Eso lo pueden ustedes ver ahí en el... No lo pueden ver porque es secretario, no es ministro. A principios del 87, la CES se muestra inoperante. ¿Para qué? Para lograr un acuerdo entre empresarios, trabajadores y, por su lado, el gobierno, frente al fracaso de la política que tiene de pautar la evolución de precios y de salarios para controlar la inflación, que eso así no se hace,
dispone de congelar los precios, que es peor, los salarios, las tarifas, etcétera. Estamos hablando del inicio del 87. Esto es lo que va a provocar que haya una hiperinflación. O sea, lo que están intentando aplacar se dispara. Días después, frente al incremento de la tensión laboral por la caída del salario real y para desactivar el confrontacionismo con la CGT, 13, 14 paros generales, el gobierno va a designar al sindicalista Alderete al frente del Ministerio de Trabajo, como ya dijimos. La designación era el fruto de la alianza entre sectores del gobierno vinculados a la Junta Coordinada, o Coordinadora, perdón, los capitanes de la industria y también los sindicalistas del Grupo de los 15, que ¿se acuerdan ustedes que se pusieron de acuerdo con ellos, no? Tras el objetivo de expandir la inversión pública, incrementando la ocupación, la actividad de los contratistas, etcétera, etcétera. El nuevo ministro va a intentar un pacto social entre la UIA y la CGT para acordar acerca de la legislación laboral, las obras sociales y la política económica y salarial. Pero aquí no tenían en cuenta que estaba Ubaldini, ¿eh? Poniendo en evidencia los enfrentamientos del interior del gobierno, el ministro Surruil se opuso a esta estrategia que percibía como un intento de recrear otra vez los acuerdos corporativistas que había antes, y cuando Alderete remite un paquete de leyes laborales al Parlamento, bueno, pues ahí la relación del gobierno con el Grupo María y con el resto de las asociaciones empresariales se vino a pique. El empresariado, perdón, juzga que el gobierno actúa de forma autoritaria y que en lugar de consensuar, negociar las medidas, busca los apoyos de las mismas una vez que ya las ha decidido. O sea, para ellos, como que no le había pedido consejo y eso. Por lo tanto, en julio del 87, el ministro de Economía, claro, plantea la apertura económica, la reforma del sector público. Atribuye la crisis al modelo populista, ligado a una economía cerrada, y en esta oportunidad las asociaciones empresariales, ¿no?, reaccionan positivamente ante estos anuncios en favor de liberalizarse la economía, y con este giro hacia la ortodoxia parece fortalecerse la posición del ministro, y al tiempo que las negociaciones entre Alderete y el Grupo María se estancan, ¿no? O sea, por un lado positivo y por el otro como que han llegado a un impasse, ¿no? O sea, no se pasa hacia adelante. La derrota electoral, entonces, en septiembre del 87, va a recortar el campo de acción gubernamental frente a la oposición política y a las asociaciones empresariales. La reforma tributaria, para afrontar el déficit fiscal, va a sufrir el embate de estas asociaciones, y por otra parte, para aprobar el paquete impositivo, el oficialismo va a tener que negociar con la oposición peronista, porque ya vieron que perdieron la mayoría, y esta obtuvo como contrapartida que se sancionen leyes de asociaciones profesionales, de paritarias libres, etcétera, etcétera. O sea, algo tenían que perder. Con este acuerdo se puso en cuestión la estrategia antiinflacionaria del ministro del Plan Austral y, bueno, fundamentada en el control de los precios, los salarios, mediante su fijación por decreto. Además, la experiencia neocorporativista que estaba entrando, ¿no?, ensayada por estos capitanes, los 15, se va a desmoronar, y el ministro Alderete va a presentar su renuncia. O sea, todo estaba yendo mal. También, encima, para más INRI, se diluyen las relaciones privilegiadas de sectores del gobierno con el Grupo María, y van a comenzar a profundizarse los vínculos con los núcleos empresariales, los que sean más liberales, tanto de origen local como transnacional. Finalmente, el gobierno va a tener que resignarse, ¿no?, ese intento de constituir el tercer movimiento histórico y su prioridad, y va a pasar mejor al control de las variables económicas hasta las elecciones presidenciales de 1989, y ya vieron en qué acabó. O sea, ese control de las variables económicas no le sirvió. Sin embargo, a pesar de las dificultades para disciplinar, acordar con las organizaciones sociales, el gobierno de Alfonsín tuvo un logro político respecto al poder económico. Con motivo de la rebelión militar de Semana Santa del año 87, los núcleos económicos dominantes, que siempre se habían aliado con las Fuerzas Armadas para derrocar al gobierno, a los gobiernos civiles, y los capitanes de la industria en particular, respaldaron las instituciones democráticas. O sea, hicieron lo contrario que normalmente hacen,
apoyando públicamente al gobierno, repudiando la toma de los cuarteles. Y esta novedosa actitud va a contrastar con el golpismo que antes, ¿no? Eh, había, ¿no? Que habían tenido ese apoyo. Primero, que con la reestructuración interna del capitalismo argentino, los empresarios comenzaban a revalorizar más o menos el sistema democrático, y luego que en la nueva relación entre los poderes corporativos y el poder político, la legitimidad de este último era indispensable para que los nuevos núcleos económicos dominantes estrecharan sus vínculos internacionales. Además, los nexos establecidos por el gobierno radical con sectores poderosos del empresariado eran insuficientes, sí, pero neutralizaron nuevas coaliciones entre estos últimos y los que se estaban intentando rebelar, que eran los militares. Por último, en agosto del año 88, la alianza del equipo económico gubernamental con la UIA y la Cámara Argentina de Comercio, la CAC, se va a manifestar en ese plan primavera último, el último respiro que quiere hacer el gobierno de Alfonsín en materia económica. Las medidas acordadas con los sectores liberales de la UIA apuntaban a conjurar una crisis económica que previsiblemente iba a beneficiar al candidato presidencial peronista Carlos Menem. Claro, si no eres capaz de arreglar esto y la inflación se va a las nubes, el siguiente que va a salir elegido no va a ser de la UCR, ¿no? Carlos Menem va a ser, ¿no? Que es justicialista. Por otro lado, la UIA baja el fuerte liderazgo de Montaña, superaba o sea, no bajo el fuerte liderazgo de Montaña, superaba el internismo que le afectaba desde su organización, y se inicia a inicio de la década, del decenio, va a desplazar al Grupo María como principal interlocutor del gobierno. Por su lado, el núcleo de los capitanes de la industria se aproximaba entonces al peronismo renovador y después a Menem tras su triunfo en la interna partidaria, pero que es lo mismo, o sea, acercarse al peronismo renovador y acercarse a Menem es lo mismo. O sea, ya vimos ayer que Menem era justicialista. Con Duhalde se presentaron, ¿no? Para ganar las elecciones. Los capitanes de la industria entonces no van a conformar un grupo homogéneo, sino que con él van a confluir más o menos dos grandes sectores, ¿no? Los conglomerados que habían surgido durante la etapa sustitutiva y que lograron sustituir por sus privilegiadas relaciones con el poder militar, ¿no? Y por su capacidad de adaptación, que incluyó la salida exportadora ante el achicamiento que se hizo pequeño, ¿no? El mercado interno y el exceso de capacidad instalada, y el más vinculado de las actividades agropecuarias, comerciales y financieras, que va a surgir mayoritariamente durante el modelo agroexportador. Esas son las dos tendencias, ¿no? Solo a partir del estallido hiperinflacionario se va a forjar la compatibilidad de los intereses de los dos sectores, superando la oposición entre el polo industrialista y el liberal. La convergencia de estos dos grandes sectores de los capitanes se va a dar en torno de la valorización financiera y, en menor medida, a partir de la incursión en la actividad agropecuaria de los grupos surgidos al calor de la ISI. Bueno, y ahí entonces, con la puesta en marcha del Plan Primavera, dio lugar a posiciones encontradas entre las asociaciones empresariales, disconformes con el desdoblamiento del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Bien, no quiero volverlos locos con esto, ya tienen ustedes para leer bastante, y quería hablar sobre las relaciones exteriores durante el gobierno de Alfonsín. Para ir adelantando también, aquí tienen ustedes las relaciones con los Estados Unidos y Europa por parte de Argentina, ¿no? Y también las relaciones con América Latina y después con la Unión Soviética todavía. Todavía tienen Unión Soviética justamente hasta el año 89, por ahí, 90, que va a desaparecer. Y los países del este europeo, y yo supongo que después ya como mucho, bien, la política de no alineamiento, y aquí la política económica del gobierno radical. Bueno, es muchísimo lo que tienen ustedes aquí. Ahí abajo tienen ustedes muy puntual la economía,
¿vale? Entonces voy a hablarles un poco sobre esto. Las relaciones del gobierno de Alfonsín con Estados Unidos, bueno, van creciendo en importancia. Por ahí hay alguna foto de Alfonsín con Ronald Reagan, que era el presidente de Estados Unidos, o al menos así recuerdo yo. En su estrategia por recomponer y ampliar las vinculaciones externas, el país del norte va a ocupar un lugar de relevancia junto a América Latina y a Europa Occidental. Van a ocurrir una serie de condicionamientos internos y externos que van a imponer tranquilamente, o sea, de manera gradual, límites a los objetivos originarios de la diplomacia argentina con Washington y los otros dos socios pasando la primera a ocupar un lugar privilegiado. Desde que asume Alfonsín, va a manifestar la voluntad de establecer una relación madura con la potencia hegemónica del sistema capitalista y va a tratar de despejar los temores de la administración Reagan. ¿Ve? Ahí está, Ronald Reagan. Las nuevas autoridades van a enfatizar la clara identificación del país al sistema de valores de Occidente, en lo cultural y no en lo estratégico. Va a descartar el ejercicio de un tercerismo indiscriminado y de esta manera se otorgan seguridades sin que con ello se adoptara un alineamiento automático con los Estados Unidos, pero sí de todas maneras está diciendo que en lo cultural no van a ser, no van a ser como Cuba o como Rusia, no como la URSS, sino que van a intentar ser como Occidente, ¿no? La diplomacia argentina, conducida por Dante Caputo, va a diferenciarse en dos niveles en esa relación con Washington. Por un lado, va a haber convergencias esenciales alrededor de principios, de valores compartidos con la democracia, pluralismo, dignidad del hombre, los derechos humanos, la libertad, la justicia social. Y por el otro, vamos a tener disensos metodológicos debido a los intereses nacionales encontrados fuera del eje de la confrontación este-oeste y también acerca de los medios más adecuados para alcanzar el desarrollo, afianzando los principios y valores del mundo occidental. Tienen que tener en cuenta que estamos en una época en que la Guerra Fría está acabándose, por fin, desde el año 47 creo que fue. ¿Eh? Del año 47 hasta el año 89-90 se supone que ahí va a haber Guerra Fría. O sea, es una expresión que hubo donde teníamos, digamos, un temor, un temor en que las dos grandes potencias se liaran a tirarse cohetes, digamos, ¿no? Y, y todos los demás, todos los países estábamos en medio, o sea, no vivimos en otra parte nada más que en el planeta Tierra. Entonces, esperábamos una destrucción total nuclear, una guerra nuclear entre estas dos potencias en cualquier momento, por cualquier motivo. Pero parece ser que tuvimos la suerte de que solamente fue, digamos, solamente entre ellos utilizaron como terceros, ¿no? Por ejemplo, los movimientos en Afganistán por parte de la URSS y por parte de Estados Unidos también, eh, la guerra del Vietnam, todo este tipo de movimientos, que una serie de guerras donde participan las dos potencias, pero nunca se confrontan entre ellos. ¿Vale? Entonces, eso es a lo que ha dado al mundo actual en el que estamos, pero que, gracias a Dios, no hubo ningún confrontamiento nuclear. Y cuando hubo una crisis de misiles en Cuba, los misiles rusos que iban a poner ahí, los tuvieron que sacar porque el presidente Kennedy le dijo a los rusos, a los soviéticos, que tenían que sacar eso de ahí, y al final hubo una solución. Si no, Kennedy, ustedes lo tendrán a lo mejor como alguien pacífico, pero de pacífico nada. O sea, a Kennedy le daba igual tener una tercera guerra mundial o no. ¿Eh? O sea, eso está contado por su hermano, que era el que estaba todo nervioso porque estaban en conversación continua por teléfono, ¿no? El teléfono rojo aquel, ¿no? Que había. Bien. Entonces, volvemos a tierra. El gobierno argentino tenía una visión del escenario mundial distinta de la de Reagan. Rechazaba el esquema este-oeste, o sea, no se alineaba ni con uno ni con otro, como modelo explicativo de la problemática mundial,
y desde su perspectiva la paz y seguridad en el mundo estaban amenazadas por desequilibrios entre países ricos y países en desarrollo, característicos de los problemas norte-sur, mientras que para los neoconservadores de Reagan las amenazas provenían de la Unión Soviética y de sus vicarios en América Latina, Cuba, Nicaragua, todavía siguen ahí, por lo que privilegiaban las consideraciones estratégico-militares en lugar de las socioeconómicas. Bien, tras el encuentro entre los presidentes Alfonsín y Reagan en septiembre del 84, las relaciones bilaterales evolucionan hacia un mayor grado de convergencia y en esta dirección obraban los componentes de la alianza gobernante en la Argentina que excluían toda posibilidad de ruptura con los países desarrollados y por otro el marco exterior en que la predominante visión ideologizada del neoconservadurismo norteamericano respecto de la problemática este-oeste no dejaba espacios para posturas críticas hacia sus acciones en América Central. Para el gobierno argentino, el apoyo de los Estados Unidos era necesario. ¿Para qué? Para un doble objetivo. Por un lado, quería consolidar el proceso democrático, el momento en que la administración Reagan favorecía la implantación, fortalecimiento de democracias moderadas, que no cuestionaran sus intereses fundamentales, claro está. Y por otro, renegociar la deuda externa en mejores condiciones, contando con la asistencia de Washington, y en este caso, el gobierno argentino abandonó su propósito de politizar la cuestión de deuda externa, su cuestionamiento al orden económico internacional, y de esta manera se va a concretar lo que el ministro Caputo va a denominar un giro realista, ¿no? Y el gobierno de los Estados Unidos va a lograr alinear a la Argentina con el resto de los deudores confiables. El viraje de la política exterior argentina va a comenzar cuando a inicios del 85 tenemos un nuevo gabinete, un nuevo equipo económico conducido por Zurril, nuevo ministro de Economía. La anterior gestión económica a cargo de Greenspan había generado incertidumbre, ¿no? No solamente a los norteamericanos, sino también a todos los organismos multilaterales de crédito y de banca privada. Y con la puesta en marcha de ese plan austral parece que hubo una especie de respiro, ¿no? Se decidió afrontar los compromisos externos del país, aceptando las reglas de juego que existían y encarando las reformas estructurales de manera que de aventar los temores, ¿no? De los acreedores internacionales, ¿no? Porque cuando uno tiene una deuda tiene que pagarla. Y entonces, a partir de ese momento, el gobierno norteamericano, los organismos financieros internacionales van a apoyar la gestión económica del ministro. El respaldo de esta administración tuvo unas manifestaciones concretas, ¿no? En junio del año 86 se discute el otorgamiento de un waiver a la Argentina en el seno del Fondo Monetario Internacional. El representante norteamericano va a sostener una postura más flexible que, por ejemplo, los de Japón, Alemania Federal, Suiza, todavía estaba Alemania Federal, fíjense. O sea, Alemania estaba separada en dos, luego se va a juntar, se van a unir en 1989 con la caída del muro, o a partir del año 89, y Suiza también estaba en contra en noviembre del 86. La Casa Blanca va a presionar para que el Comité de Bancos priorice las negociaciones con la Argentina antes que con Brasil. No sé, esa manía de Brasil puede ser por el gobierno que tenía Brasil en ese momento. En febrero del año 87 va a apoyar la concesión de un préstamo puente de 500 millones de dólares a Argentina por parte de 12 países industrializados. A mediados de noviembre del año 87, las renovadas presiones norteamericanas para impulsar las negociaciones entre Argentina y el Comité de Bancos van a derivar también en un importante acuerdo, una firma del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos juntamente con el Banco de Acuerdos Internacionales de Basilea, que esto está en Suiza, el Banco Central de la República de Colombia, perdón, el de México y el de Uruguay. Y en este marco, la nueva oposición argentina a la política centroamericana de Reagan y el rechazo a la propuesta norteamericana condenando la situación de los derechos humanos en Cuba, en marzo del 87, no parecieron producir sobresaltos en las relaciones con los Estados Unidos, afortunadamente o desafortunadamente. Sin embargo, inicio del 89, las autoridades norteamericanas van a comenzar a manifestar una reticencia ante el gobierno argentino y a mediados de enero ya, cuando era evidente
que el Plan Primavera era un fracaso, Washington deja trascender su retiro del respaldo a Alfonsín y de inmediato el Banco Mundial va a anunciar que no va a desembolsar un préstamo a Argentina por 350 millones de dólares debido al, según ellos, el incumplimiento de las metas programadas en dicho plan. Y a partir de entonces la continuidad democrática y el relativamente tranquilo traspaso de mando entre dos gobiernos de distintos signos, pese a las turbulencias económicas, abren un espacio de expectativa en la relación entre ambos países. O sea, por ahí puede ser que se arregle Estados Unidos y Argentina si va a haber un cambio de gobierno. Eso es lo que está diciendo aquí. Bien, la recomposición de los contactos con Europa Occidental constituye otro pilar esencial en la estrategia de diversificación de las relaciones exteriores del gobierno radical. La conexión europea contiene en condición de jugar un rol de equilibrio entre las dos superpotencias y esto, bueno, va a resultar fundamental dada la cercanía de las visiones del escenario internacional de los dirigentes eurooccidentales con las de la diplomacia argentina. Por otro lado, también se supone que la vuelta a la democracia va a generar una mayor confianza en el país y que la afinidad ideológica del presidente Alfonsín y de la mayoría de los partidos gobernantes en Europa va a facilitar un relacionamiento más intenso a partir de esta de esta lectura que destacaba mayores convergencias que en los Estados Unidos. El gobierno argentino sí va a intensificar sus contactos políticos con algunas naciones de Europa Occidental. Y ahí tenemos en los dos primeros años de gestión, Alfonsín va a visitar España, Italia, Francia, Alemania, bueno, de todos ellos hay un montón de descendientes argentinos, ¿no? Países considerados como actores privilegiados para la estrategia de aproximación a Europa Occidental. Y por su lado, bueno, figuras destacadas de la política europea vinieron a Argentina, ¿no? Helmut Kohl por Alemania, Claude Cheysson, Sandro Pertini por Italia y los reyes de España, ¿no? Juan Carlos I y Sofía, que ahora ya no están, o sea, no son los reyes, son los eméritos. Felipe González, que era el presidente de España, François Mitterrand, que era el presidente francés. Los resultados de estos intercambios se traducen en varias coincidencias con respecto a ciertos problemas internacionales. ¿Cuáles eran? El apoyo conjunto a las iniciativas de desarme y moratoria nuclear, propuesta por un grupo, el Grupo de los Seis, el apoyo de redemocratización y a la política de derechos humanos en América Latina que se estaban violando, ¿no? En lugares donde había gobiernos militares, sobre todo la participación en la solución del conflicto centroamericano y un acercamiento declarativo en el tema de la deuda externa. En términos generales, bueno, pues se va a lograr cambiar la imagen externa de la Argentina y se van a recomponer las relaciones con Europa profundamente deterioradas durante la dictadura militar. Bueno, eso porque Gran Bretaña pertenecía a la OTAN, ¿no? Creo recordar, y porque también estaba en el mercado común o en la... No, todavía no era Unión Europea, pero estaría en el mercado común, que es como se llamaba, esa parte, ¿no? En esa parte de la historia. Entonces, bueno, Gran Bretaña estaba apoyada por los que estaban apoyados. En fin, no sé si vieron bien esta parte, ¿no? Aquí está lo del tema de Malvinas, la tienen aquí. Vaya, lean esto porque es interesante el tema de las millas. Esto es lo que está en juego. Las 150 millas alrededor que dan opción. O sea, si nosotros tenemos una isla, tenemos 150 millas alrededor, ¿no? Como de radio alrededor, que pertenecen al dueño de esa isla. Ese es el conflicto peor, ¿no? Y bueno, ustedes tienen que saber que las Malvinas, que la cuestión de Malvinas es indispensable para Argentina y que Argentina es la dueña y que los ingleses en un principio, a ver, ingleses, 1800, no, los británicos en un principio son los que se apropiaron de algo que no era suyo, ¿vale? Porque si era de España y Argentina era de España, aunque no se llamara Argentina, dependía de Argentina por la cercanía y por lo tanto es argentino. O sea, no, aquí no hay discusión por parte de los españoles, por lo menos no hay. ¿Eh? Bueno, por ese lado estamos bien, no estamos.
Ahora tenemos relaciones con América Latina. No sé qué hora es. No quiero. Es que no lo veo, no veo la hora. Ah, porque tengo el chat. Un momentito. 10:40. Hemos empezado a las 9. Entonces estamos ahí. Bien, vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar al. ¿Qué es esto? ¿Una pregunta? Sí, los mercados condicionaron la política. Vamos a pasar mejor a los pregunteros por si alguien tiene alguna duda o alguna cosa, no sé. Bien, no quiero tampoco agobiarles mucho, son muchas horas las de estudio, son muchas horas las de. Entonces por ahí no quiero yo tampoco volver loca a la gente. Bien, si nos vamos al curso, en algún lado va a aparecer primer preguntero, segundo preguntero. Aquí tenemos. Bueno, aquí tienen una serie de preguntitas para que vean lo normal, lo que puede ser un examen normal, que le va a aparecer tema, primera pregunta, A, B, C o D, ¿vale? Y entonces en esa grilla ustedes tienen que marcar con una X cuál es la respuesta que ustedes creen que es correcta. En este caso, como resultado del levantamiento de los cara pintadas de Semana Santa, cara pintada, ¿no? Alfonsín, años 80. ¿Qué concesión clave otorgó Alfonsín buscando restaurar el orden en el ejército? Y ustedes tienen que marcar una de estas. Anunció el lanzamiento del Plan Austral, no tiene nada que ver la economía con esto, así que ese no. ¿Derogó la ley del punto final? No. ¿O sí? Vamos a ver. ¿Solicitó al Congreso la aprobación de la ley de obediencia debida? ¿O nombró a Aldo Rico como jefe de Estado Mayor del Ejército? Obviamente no, o sea, la D no. Y nos queda entre la B y la C. Supongo que la C, ¿no? Ustedes saben que es la C, ¿no? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Supongo que sí, que saben que es la C. Bien. ¿Qué coronel, vamos a seguir con la segunda, qué coronel considerado el mentor ideológico de los carapintadas va a provocar un amotinamiento en Campo de Mayo a principios del año 88 que se desplazó luego a Villa Martelli? Y tienen ustedes ahí cuatro nombres. No sé si lo ven. Cuatro nombres. Un momentito. ¿Cuál piensan que puede ser? ¿Nadie quiere hablar? ¿O qué ocurre? Bueno, el último nombre de que ya estuvimos hablando el otro día, que es el que les dije que tenía ascendencia musulmana o islámica, ¿eh? ¿Lo ven o no? Es este último nombre, Mohamed Ali Seineldin. Bueno, ¿quién fue el ministro de Economía de Alfonsín que debió renunciar en febrero del año 89 tras el estallido hiperinflacionario, ¿no? Confesando que la economía nos explotó en las manos? Bueno, el primero no puede ser, porque el primero fue el primero y hasta el 89 nunca llegó. Surruel, que es el del Plan Austral, tampoco puede ser. Entonces ya solamente les queda Rodríguez, no, en el año 89, febrero, o sí, vamos a ver. Está bien que contesten porque eso es lo que yo quiero, que contesten. Muy bien. El señor Vital, ¿no? Juan Vital creo que se llama, no me acuerdo. Surruel, está bien. Bien, ¿qué establecía entonces ahora? A ver dónde está. La ley de obediencia debida sancionada en el año 87. Bueno, se amnistiaba a los, bueno, aquí tienen ustedes cuatro. Se amnistiaba a los oficiales con grado inferior al de coronel. ¿Por qué? Por los delitos cometidos durante la lucha contra la subversión, perdón.
Se establecía el nuevo juicio a las juntas militares, se obligaba a los militares a presentarse ante la justicia civil o se amnistiaba a todos los oficiales, independientemente de su... Muy bien, esa sería la respuesta correcta. Sería que se amnistiaba a los oficiales con grado inferior al de coronel por los delitos cometidos. O sea, esta es la ley de obediencia debida y por eso ellos estaban así medio reaccionando o reaccionaron en su momento porque lo que querían es, bueno, los de la cúpula han sido juzgados, ya está. Eso es lo que querían. En la número 5, ¿cuál fue el principal impacto político de las elecciones del 6 de septiembre del año 87 para el gobierno radical? Ustedes tienen que recordar, se eligió en el 83, ¿no? Bien. En el 85 ganaron las elecciones, aunque perdieron un poquito. En el 87 no van a ganar las elecciones y entonces, muy bien, muy bien. En el 87 el peronismo renovador va a triunfar en la provincia de Buenos Aires y entonces, como dice la compañera, el radicalismo va a perder la mayoría, porque va a llegar a 30 y algo, creo recordar. O sea, ya mal. Ya había perdido la mayoría, pero aquí ya pierde más, porque había bajado del 50 al 40 y tanto. Y no sé si está el 6, no, aquí no está el 6. Vamos a ir a la sexta de este preguntero. No sé si lo conocen, este preguntero, pero es un preguntero de la agrupación de ATL, que no pasa nada. Ya les dije que a mí no me importa el tema político, o sea, si son de ATL, son amigos míos también, no pasa nada. Bueno, aquí tienen la segunda parte del preguntero, que pone, se ve un poco regular, pero bueno, se ve. ¿Cuál fue el principal factor que llevó al fracaso al Plan Primavera, lanzado en agosto del 88 y aceleró el derrumbe del gobierno? Bueno, ahí tienen cuatro, ¿no? Cuatro, cuatro respuestas, no me salía la palabra, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes que ver qué es lo que hizo que fracasara el Plan Primavera. ¿Y qué les parece que fue? La oposición del Fondo Monetario a otorgar nuevos créditos, una nueva sublevación militar en Montecaseros, no creo, ¿no? O sea, una cosa puntual, tan puntual no. La renuncia, muy bien, muy bien. El estallido hiperinflacionario y la descontrolada inflación, o sea, casi lo mismo. Esa frase casi es una cosa que es la misma que la otra. Que fue terrible. Ya digo que en Buenos Aires, si no en otros lugares también, asaltaban supermercados. ¿Qué peor puede haber que eso? Imagínense, ¿no? Que uno tenga un supermercado, un comercio mediano y te saquen todo. Increíble, ¿no? El siete dice, vamos a leerlo bien porque no veo bien ahí yo. ¿Cuál fue el episodio de violencia política que ocurrió el 23 de enero del 89 en la Tablada, provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes eh, una sublevación militar, otra vez por los caras pintadas, el copamiento del casino oficiales del Regimiento 3 de Infantería, un ataque de la Casa del Gobierno por parte de grupo sindical, no creo, y una ola de saqueos masivos a supermercados, esto tampoco es. Lo de la tablada tiene que ver con el ejército, ¿no? Con el ejército, entonces, este va a ser el copamiento del casino de oficiales, ¿no? ¿Ustedes opinan que es la B o no? ¿O cuál piensan que es? ¿Piensan que tienen que ver con los carapintadas? Muy bien, muy bien. Estupendo. Ahí entonces empezamos con vamos a leer la 8. No estoy pudiendo ver la 8. Ahí está. ¿Qué fórmula presidencial del Frejupo va a triunfar en las elecciones del 14 de mayo del 89? Esta está contestada en la primera ficha que vieron ustedes conmigo, que en este lado estaban dos presentados en una boleta
Y ellos son los que salieron. Y ahí tenemos. Muy bien. Menem y Duhalde. Muy bien, muy bien. Tenemos por otro lado Angeló, Casella, nada que ver, Alzogaray tampoco y no, los últimos menos. El 9 dice, ¿cuál fue el grave fenómeno social que se registró a fines de mayo del 89 en el Gran Buenos Aires y también en el Gran Rosario? Bueno, yo ya les dije casi la respuesta de esta. Así que ahí tienen cuatro. Una huelga general de 48 horas, que eso sería una brutalidad, pero podía ser. El estallido de un conflicto bélico con Chile, bien. La oleada de saqueos, muy bien, muy bien, estupendo. Y de pequeños comercios, imagínense un pequeño comercio con un capital familiar, se quedaron en la ruina total. ¿Qué decisión tomó Raúl Alfonsín el 12 de junio del 89 en relación con la finalización de su mandato, ¿no? Y tienen cuatro ahí. Una decide un acuerdo de cogobierno, precipitar su abandono, cumplir su mandato constitucional rigurosamente hasta el 10 de diciembre. Muy bien. Decidió irse antes. Muy bien. Sí, eso es prácticamente lo mismo. B. Bueno, y aquí hemos hecho 10. No, lo normal serían eso, ¿no? Pues si hay 20 preguntas, 10 pueden ser de Menem, 8, 8 pondría yo de este, y 12 pondría yo de Menem porque me parece que hay más páginas, ¿no? Quiero decir, ¿no? De Menem que de... Pero bueno, todo es posible que pongan 10 y 10, es posible. Incluso puede ser que haya una general de las dos. Por ejemplo, el tema de Mercosur creo que tiene que ver con los dos, ¿no? Entonces ahí pueden hablar de los dos. Puede haber una de Mercosur, puede haber. Bien, entonces esto es un tipo claro para que ustedes vean, ¿no? De pregunta, ¿no? Bien. Luego tenemos, a ver si tengo, sí, ahí les voy a mandar, no sé, yo ya ni lo que. Ah, sí, aquí es, perdón. Les voy a mandar entonces estas otras preguntas que tengo aquí, aunque en realidad creo que ya tienen ahí ustedes. Profe, quería hacerle una consulta. Ustedes están Nosotros hablando las aquí. extensiones, sí, sí, Ah, sí, pero bien. quiero hacer una consulta. Lo de las extensiones comenzamos mañana las clases y por lo menos yo tengo la mañana, no voy a estar presente. ¿Estos videos se suben a alguna plataforma o no? No le entiendo. O sea, yo sé que ustedes están en extensiones y que mañana empiezan el cursillo. Eso lo entendí. Entonces, ¿usted qué me está diciendo? Porque esta clase está grabada y la de mañana se va a grabar también y se va a colgar casi en el mismo momento. Y la otra, Ah, ya está, no sé, perfecto. por eso no se preocupe. Bueno, Bueno, bueno. este sería el cuestionario que os voy a mandar y el otro para que ustedes tengan el completo. Estos creo que también son de ATL. Y no se olviden de hacer también el que viene justamente eh, en lo que tenemos nosotros ahí a ver si del contexto histórico, que no recuerdo dónde está, pero está por ahí al final, creo que está, no sé. Sí, al final. Donde aparecía la grilla al final, tienen ustedes, no sé si llegaron a fotocopiar esa parte o no, tienen ustedes un texto que pone actividades prácticas, a ver si lo voy a poner, a ver si lo pueden ver aquí, para que vean nada más. ¿Lo ven? Eso está al final de lo que ustedes tienen que estudiar en el módulo y ahí les aparece un texto que pone cuando la Argentina vivió en economía de guerra, ¿no? Y ahí, una vez que ustedes leen esto, les van a hacer una serie de actividades que justamente tiene la particularidad de que tienen el mismo formato que las preguntas de examen. Una pregunta, cuatro respuestas. ¿Ven? Una pregunta, cuatro respuestas. O sea, es lo mismo y estos son todos sobre eh,
sobre Alfonsín. Y después van a tener este texto que habla sobre Menem y al final también tiene estas, ¿ves? Que son 20 preguntas. Y por último, o de nuevo, de Alfonsín, ¿ves? Y Menem, las dos cosas. Y entonces ahí tienen otras 10 preguntas de los dos. Por eso aquí les aparecía una de 30, ¿vale? Bueno, entonces, ustedes vayan mirándolo, esto, ¿vale? Porque les sirve de apoyo, porque puede ser que encima son preguntas que han enviado ellos, puede ser que algunas preguntas sean de aquí. ¿Se entiende eso, no? Yo pienso que hay muchas posibilidades de que un porcentaje de las preguntas sean de ahí, pienso, porque si son enviadas por ellos, eh, no podéis no saber esas preguntas. ¿Se entiende eso? Yo creo que sí. Bueno, y entonces hasta aquí, yo no sé si hemos contestado esta. Sí hemos contestado, ¿no? ¿O no? Ah, no, esta dijimos que pueden ustedes contestar en su casa, ¿no? Les voy a mandar esta que pone preguntero 2 y otra que pone preguntero 2 segunda parte, ¿no? Porque son 5 preguntas y otras 5 preguntas más. Y ustedes la ven y mañana si tienen algún... no, mañana les voy a decir la respuesta, ¿vale? Pero que tengan ahí una media mañana, una tardecita, un par de horas, una hora, no sé cuánto van a tardar, no creo que tarden una hora en responder esto, ¿vale? Bueno, nos vemos mañana, encantado de verlos de nuevo y bueno, ya saben que esto es eh, una reunión. Una reunión que responde a un planteamiento de hacer una especie de precursillo acerca de eh, el examen que tienen ustedes del nivelatorio por parte de la agrupación de UPL, ¿no? Que, bueno, nosotros somos personas que venimos aquí voluntariamente y hemos cumplido con esta, en esta ocasión hemos cumplido, ¿no? Bien, nos vemos mañana y los espero. Muchas gracias. Hasta luego. Espero que les sirva de algo. Vamos a ver si consigo cerrar esto, que esta es otra. Ahí está.